todo esto. Entonces, el factor de la tasa de inoculación sería el volumen después del hervor sobre el volumen antes del hervor por los IBUs deseados sobre 260 más 1, me da 1,070. Entonces el factor de corrección sería el factor de densidad 1,025 por el factor de la tasa el factor de temperatura por el factor de la tasa de inoculación, es decir, entonces me da 1,097. Entonces los IBU que quiero calcular son 30 gramos de cascade por 0,20 de la utilización por 0,07 de los alfa ácidos más 10 gramos del SAS que agregué por 0 de utilización por 0,03, todo eso por 1000 dividido 20 que es el volumen después del hervor y el factor 1,097. En este caso los IBUs me dieron 19,14, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Los IBUs que obtuve por cálculo, ¿son iguales a los IBUs deseados, a los IBUs que asumí acá? Si son iguales, terminé. Si no son iguales, vuelvo a asumir que los IBUs deseados son el resultado que me dio acá y vuelvo al punto 5. Y así sigo repitiendo hasta que el resultado me dé. Converjan, se dice. ¿Sí? En este caso, en la segunda iteración, o sea, en la segunda repetición me dio 19,24. 19,24 contra 19,14 está más o menos bien, entonces terminé. Esto, en las 3 repeticiones por mucho ya cerró, ¿sí? Es un método de mierda. Sí. O sea, demasiada vuelta para una cosa, tenés que empezar con eso, es un dolor de vuelta. Pero ustedes fíjense, ¿cuánto dio? 19,24. 28,32. 32. 28, ¿sí? El último método que tenemos acá es el de 15, ¿sí? Este, para mí, es el que mejor resultado me ha dado. Acá, si se fijan, la ecuación es muy parecida, pero no tenemos el factor de corrección acá. El factor de corrección, en este caso, te lo incluye dentro del cálculo de la utilización, ¿sí? El resto es igual que siempre. Peso en número de gramos, porcentaje de alfa ácidos, volumen después del hervor, el factor de utilización, ¿sí? Y el factor de utilización se compone un factor que es el thickness factor, que depende de la densidad, multiplicado por un volt time factor que depende del tiempo de hervor. Y cada uno de esos productos tiene su vueltita. El thickness factor, acá tiene la ecuación que depende de la densidad media del hervor, que se calcula como siempre. El volt time factor depende del tiempo de hervor, que se calcula una función que es 1 menos e elevado a la, o sea, una fórmula medio rara. T es el tiempo de hervor en minutos. Lo bueno que esto es que el tipo no te plantea tablitas, sino que directamente te da la ecuación. Por lo tanto, no tengo que graficar nada, esto ya está planteado. Fíjense que empieza para 0 minutos, 0% de utilización, y por más que después hierva, no me va, digamos, a isomerizar una cantidad mayor de lúpulo. Llega hasta más o menos 0,25 de utilización, ¿sí? En el caso del ejemplo, mismo ejemplo de antes, acá calculamos la densidad media de hervor, 1055, el volt time factor daba 0,219 para los 60 minutos y para los 5 minutos 0,044. Este era el referido a la densidad, da 1,007. Los valores de utilización en función de estos y de estos. Y acá calculan los IBUs, ¿sí? En función de todos los datos anteriores. Y el resultado 23,66. Comparemos. Después todo este choclo matemático, ¿sí? 4 métodos distintos. ¿Qué me cuentan de esto? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Mucha. Mismo ejemplo, ¿sí? O sea, mismo caso, fíjense la diferencia que tenemos. 3 Todo lo otro matemático, el embrollo, el enredo mental que les hice, era para demostrarles esto. Que según el método que utilicen, los IBUs les pueden dar, digamos, no te digo casi el doble, pero está ahí. Por eso muchas veces cuando alguien te plantea, sigo una receta que le apunté tantos IBUs, sí, pero ¿cómo estimaste esos IBUs? ¿Qué método utilizaste? ¿Sí? Fíjense que el más optimista es Reichardt, ¿sí? El más pesimista es Gabel.
Eso incluso lo habíamos visto en Gareth, por ejemplo, que el tipo decía que hasta los 10 minutos no tenés nada de conversión. Y lo máximo que puedes obtener es 0.24. O sea que... Bueno, tenés razón, 0.23. 0.23, sí, a los 90 minutos. Fíjate, Reyes, por ejemplo, a los 120 minutos, que no lo dije yo, el tipo lo planteó en su ecuación, 0.32. O sea, quiere decir que vos en el lúpulo ponés 10 gramos de lúpulo, ¿sí? Tienes 100 gramos de lúpulo, ponele. 7% de alfa ácidos, quiere decir que de esos 100 gramos que vos le metés, 7% corresponden a los alfa ácidos. Y de ese, perdón, 7% no, 7 gramos corresponden a los alfa ácidos. Y de esos 7 gramos, según Reicher, el 32% se va a convertir si lo dejas en 120 minutos. Y según Gareth, solamente el 24% se va a convertir. Tenés una diferencia de 8% ahí, ¿sí? Digamos, la clave, la cuestión acá pasa por qué autor, qué cosa considera el autor de la conversión de los alfa ácidos a los iso alfa ácidos, la optimización. Porque todo lo demás más o menos coincide, el tema de la optimización. Y volviendo acá, bueno, el más optimista es Reicher, el más pesimista es Gareth. Y los otros dos caen en el medio, ¿sí? Ahora bien, un análisis más vamos a hacer. Vamos a analizar cómo se comporta el valor de I, si yo le voy, mantengo todos los parámetros constantes y lo único que voy variando es la cantidad de lúpulo que agrego. Por un lado. Por el otro lado, ¿cómo varían los IBUs? Si yo lo que voy haciendo, voy incrementando a poco el tiempo de hervor del lúpulo. Por el otro lado, ¿cómo varían los IBUs? Si yo voy incrementando la densidad. ¿Sí? Todo el resto de los parámetros los voy a tomar constantes para hacer el análisis más fácil. Por ejemplo, IBU contra cantidad de lúpulo. Esto es sencillo. Si yo agrego el doble de lúpulo de lo que agregué antes, voy a tener el doble de IBU. No tiene, digamos, mayor ciencia. Es una dependencia lineal, dependiente positiva, ¿sí? Y acá, como Reicher siempre considera una utilización mayor que el resto, siempre va a estar por encima del resto. Como Gareth es un tipo pesimista, negativo como la mierda, siempre lo voy a tener abajo de todo. Los otros dos van a caer en el medio. O sea, si acá yo le agrego el doble de lúpulo, voy a tener el doble de IBU. Fíjense, para 10 IBUs, tomemos Reicher, para 10 IBUs, para 10 gramos de lúpulo voy a tener 10 IBUs. Para 20 voy a tener 20. Para 40 voy a tener más o menos 40, ¿sí? O sea, es directamente proporcional eso. Veamos el caso de los IBUs en función del tiempo. Acá la cosa cambia, porque la utilización, si ustedes se fijan en las curvitas estas que habíamos visto antes, por ejemplo Tinset, si yo hiervo 0 minutos, bueno, si yo hiervo 10 minutos voy a tener más o menos 0,08 por ahí. Si yo hiervo 20 voy a tener más. Pero llega un momento que por más que hierva 60 minutos, 90 o 120, la utilización va a ser más o menos la misma. O sea, que hierva el doble de tiempo no me va a implicar que voy a tener el doble de IBU, ¿sí? Se va a achatar en cierto tiempo. Y eso lo ven en las gráficas estas. Cada método con su temita, ¿no? Que siempre Reicher es un tipo más optimista, Gareth es un tipo más pesimista y los otros dos están en el medio, ¿sí? Pero que yo duplique el tiempo no me va a implicar que pueda yo tener el doble de IBU. Y en lo referido a la densidad, tiene, digamos, una dependencia lineal dependiente negativa. ¿A qué va con esto? Que mientras mayor densidad tenga, más le va a costar isomerizarse al lúpulo. Pero según el método, ustedes fíjense, ¿qué diferencia tiene cada método? Todo salvo Tinset, hasta 1050, la densidad no afecta. O sea, tengan 1040, 1045 o 1055, los IBUs van a ser los mismos. De 1050 en adelante empieza a decaer los IBUs. Salvo para Tinset que lo considera en todo el espectro, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque si ustedes se fijan en las ecuacioncitas, por ejemplo, Gareth, vamos con Reicher. El factor de corrección decía, si la densidad del hervor es menor a 1050, entonces este factor es 1, o sea, no me modifican los IBUs.
Si es mayor a 1050, sí. Por eso era la razón. Cosa que Tencent no tiene. Tencent directamente te plantea un factor que depende de la densidad, pero no te pone ninguna restricción. ¿Sí? Dice esto te aplica en todo el campo. Y esto es lo que vemos acá. Tencent, encima fíjense que la pendiente que tiene Tencent es la que más rápido se cae. Los demás vamos a una parejita, pero si creo que si tiramos a 1100 acá abajo, Tencent va a ser la que está más por el piso. ¿Sí? Sí, ¿no hay un contraste que se haya hecho en el momento, digamos, para saber cuál es la curva real? Dame 2 minutitos. Conclusiones. Estos métodos presentados sirven para estimar. ¿Sí? Nosotros no estamos calculando el valor exacto de los índices, nosotros lo estamos estimando. Para calcularlo necesitamos un espectrofotómetro y medir la cantidad de esos aceites, la concentración de esos aceites que tenemos por litro de cerveza. Estos son estimaciones, no son valores exactos. O sea, por eso todo esto tomalo con pinza. ¿Sí? O sea, para nuestro nivel, para un cervecero casero, estimar los IBUs está bien, no necesitas comprarte un espectro para determinarlo exactamente. Sabé que dependiendo del método que utilices vas a tener resultados distintos. ¿Sí? Bueno, como conclusión también vemos que la mayor variación en los métodos viene dada por la utilización, por el factor de utilización. Cada autor presenta su libreto y te dice, bueno, esto se va a convertir más rápido, esto se va a convertir más lento, bueno, cada uno presenta lo suyo. Lo que hicimos en esta presentación fue mostrar curvas que se ajusten a ese comportamiento, o sea, transformar esa tablita en algún gráfico que me permita después pasar un Excel y una planilla de cálculo. Una observación que les quiero hacer respecto al uso de pellet o flor. Todas las planillas estas que vimos, salvo Daniel que hace la diferenciación entre pellet y flor, todo lo demás las hace más para flor, ¿sí? Más que para pellet. Por ejemplo, si ustedes se fijan en Daniel, el valor para pellet referido para flor fluctúa entre, digamos, hasta un 25% más, ¿sí? Estimo. En el caso de Reicher, generalmente es utilizado para, o sea, la tabla esta que vemos acá, se utiliza generalmente para pellet, ¿sí? Aunque como una gran contra que se le dijo a Reicher es que le dijeron, flaco, vos sacaste todos estos datos pero no hiciste referencia a nada, o sea, lo sacaste de la galera, no explicaste bien de dónde lo sacaste. Hay ciertos autores, Ancorzonas por ejemplo, dicen que si vos quisieras usar lúpulo en flor, tendrías que estos valores de utilización tomar un 10% más. ¿Sí? O sea, esto sería más perdón, no. Que si vos usaras para flor tendrías que tomar un 10% más de lúpulo. O sea, este que es tomado para pellet sería un 10% más referido al de flor. Tencent, por ejemplo, lo que dice en su página es que esto está optimizado para lúpulo en flor, pero puede ser ajustable para lúpulo en pellet. ¿Cómo puede ser ajustable? El tipo no te lo aclara. O sea, el tipo sacó su numerito, las cuentas le cierra, las cuentas le dan, pero si vos lo querés pasar para pellet, y bueno, lo podés ajustar, pero en la página del tipo te dice, mira, yo no me hago cargo si vos cambiaste los números y te da cualquier cosa. Y después, por ejemplo, Bares, hay un artículo de Simulsi que dice que para cierto rango de tiempo, entre los 10 y los 30 minutos, si vos querés usarlo para pellet, tenés que tomar, estos valores son para flor, tenés que tomar un 10% más. Pero viste, son cosas que son, como todo es una estimación, es todo medio, sí, más o menos 10%, viste, más o menos da. O sea,